Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. La noche que el Señor Jesús murió, o la noche antes a que Él fuera arrestado, el Señor tomó pan y vino. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, Pablo está explicándole a la iglesia de Corinto este ritual, si lo pudiéramos llamar así, sagrado que el Señor nos ha dejado para que nosotros conmemoremos su muerte en la cruz. Hoy vamos a utilizar, hermano, le advierto de antemano, vamos a utilizar una enorme cantidad de textos bíblicos por toda la Biblia. Así que para facilitar las cosas los voy a poner en la pantalla. Usted lo anota, por favor, la cita bíblica y en su casa ya lo puede leer con más calma. ¿Me dejo entender? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué representa o qué estamos anunciando cuando celebramos la cena del Señor? Pues estamos anunciando, como nos dice el versículo 25, que el Señor ha establecido ya su nuevo pacto. Diga conmigo, pacto. Y a pesar de que hoy es una palabra que se ha distorsionado terriblemente dentro de la iglesia, reduciéndola a tratar de comprar con dinero el favor de Dios, cosa que no se puede hacer, hermano. Pero el pacto es en la Biblia una figura muy importante, es una figura central, es una figura que nosotros necesitamos entender muy bien si queremos entender de qué trata toda la Biblia y si queremos en realidad entender de qué trata nuestra salvación. Así que hoy vamos a estar desarrollando esto. ¿Qué es el pacto de Dios con los hombres? ¿Qué es el pacto de Dios con los hombres? Así que comencemos analizando el pacto, la figura de pacto que encontramos en la Biblia. El pacto es, pues, la definición sería que es una promesa sujeta a juramento. Es un compromiso que se hace entre dos partes donde hay un tomar, a ver cómo lo puedo decir para no redundar palabras, tomar responsabilidades frente a la otra persona. Es un compromiso que se hace, donde usualmente una parte se compromete a bendecir o a servir a la otra parte. Usualmente el pacto se establece entre uno mayor y uno menor, usualmente. Hay dos tipos de pactos. Están los pactos bilaterales, donde cada una de las partes se propone algo que tiene que cumplir, hay condiciones. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto bilateral. El esposo debe ser fiel a la esposa y la esposa también se espera fidelidad hacia su esposo. Es un pacto bilateral donde se establece una condición que ambos tienen que respetar para que el pacto esté válido. Pero también existen en la Biblia los pactos unilaterales. ¿Qué son los pactos unilaterales? Son los pactos donde una sola de las partes asume todo el compromiso, sin importar lo que haga la otra parte. No importa si la otra parte hace o deshace, la parte comprometida va a cumplir lo que ha dicho que iba a hacer. Se va a hacer sí o sí. Y este tipo de pactos hace el Señor
con los hombres. El Señor incluso, hace los dos tipos de pactos. Hay pactos bilaterales y pactos unilaterales. Si nosotros queremos entonces entender, hermanos, la Biblia, si queremos entender su mensaje, debemos entender el pacto, porque el pacto es un tema unificador en toda la Biblia. Para nosotros la palabra pacto no es muy normal, no forma parte de nuestro habla cotidiana. Quizás lo deberíamos entender quizás como un contrato, ¿ok? Como un compromiso, como una promesa, muy bien. Y es que el pacto es eso, una promesa de unión, una promesa donde dos personas se comprometían a unirse de una o de otra forma. Y cuando en la antigüedad se firmaba un pacto, se necesitaba quebrantar, se necesitaba romper un animal en dos, se necesitaba partir un animal en dos. Hoy, ¿cómo firmamos nuestros pactos en el día de hoy? Con una firma al final del documento. En aquel tiempo no, en aquel tiempo lo que se hacía era tomar un animal y partirlo a la mitad. Es más, la palabra hebrea para pacto significa eso, partir, ¿ok? Y entonces se ponía las dos partes. Una parte era comida por las dos personas o las dos partes que firmaban el pacto, y la otra parte se dedicaba al Dios que adoraban estas personas que estaban asumiendo el pacto. Y este animal, obviamente, cuando era partido, tenía que ser derramada su sangre. Para que hubiese un pacto, tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Se acuerda lo que acabamos de leer en Corintios? Que Jesús dijo, este es el nuevo pacto, ¿dónde? En mi sangre. Porque había que tener un derramamiento de sangre que mostraba la solemnidad del pacto. Cada persona juraba bajo pena de muerte, que así como este animal ha sido partido, que así me parta Dios si yo fallo en mi compromiso. Si yo te fallo a ti, que a mí el Señor me parta, como ha sido partido estos animales. Y el pacto entonces, una vez firmado, se establecían señales que servían para recordar las promesas hechas. Por ejemplo, ya lo hemos hablado hace unas semanas, en el pacto matrimonial, ¿cuál es la señal? El aro de la alianza, ¿no es cierto? Ese aro, cada vez que usted lo vuelva a ver, ¿qué se recuerda? Ok, que usted tiene un compromiso de entre todas las mujeres del mundo con una sola, ¿cierto? Cuando Abraham iba a firmar un pacto con Amimelec, en Génesis 21:30, dice así el texto bíblico. Abraham le dice a Abimelec respecto a un pozo que se había cavado. Él dice, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. ¿Cuál era la señal del pacto de Abraham con Abimelec? 7 corderas. Cada vez que Abimelec viera esas 7 corderas, se iba a recordar de que había hecho un pacto de respetar el pozo de Abraham. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es la señal del pacto del Antiguo Testamento? ¿Cuál sería la señal que Dios estableció como muestra de que su pueblo estaba bajo el pacto del Antiguo Testamento? La circuncisión. La circuncisión era la señal, porque desde Abraham, recuerde que la promesa, ¿sobre quién cayó? ¿A quién le fue dada la promesa? Abraham. Desde Abraham hasta de ahí en adelante, todos los descendientes tenían que circuncidarse. Pero por el otro lado, en el Nuevo Testamento, ¿cuál será la señal que tenemos? ¿Cuál? No, una señal. La sangre es lo que firmó el pacto, lo que selló el pacto. Pero ¿cuál es la señal que el Señor pone para mostrar que hemos sido introducidos en este pacto?
No. La señal es el bautizo. Y la señal es la cena del Señor. Cuando una persona se bautiza, ¿qué está diciendo? Que está en el pacto del Señor, que ha entrado al pacto del Señor. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos recordando? Son recordatorios. Recuerde, las señales son recordatorios. Cada vez que una persona se bautiza, esa persona está llevando, como el judío llevaba la circuncisión, el cristiano lleva el bautizo como señal del pacto de Dios. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos mostrando que estamos recordando que estamos en el pacto del Señor. Ahora, yo quiero comenzar a que veamos 7 pactos que el Señor ha establecido, ya sea consigo mismo, el primero, y los otros 6 pactos que Dios ha establecido con los hombres. Vamos a ver los pactos de Dios. Y quiero mencionar acá que estos no son todos los pactos que Dios hace en la Biblia. No puedo incluirlos todos, ciertamente, pero voy a incluir 7 que los considero los más importantes que nosotros entendamos para que podamos comprender cuál es nuestra realidad como hijos de Dios. Los pactos de Dios. La esencia de todo pacto que Dios hace con los hombres básicamente es esta: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Diga conmigo: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Quiero que eso se lo memorice, por favor, porque esa es la esencia de todos los pactos que Dios hace con los hombres. Y es que los pactos que Dios hace con los hombres no son pactos aislados, como hechos de una manera desconectada el uno del otro. No, los pactos de Dios se unen uno al otro como si fuesen eslabones en una cadena. Se van uniendo uno al otro de tal manera que todos muestran de manera global el plan de Dios para la humanidad. ¿Cuál es la esencia de los pactos? Dijimos: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso lo hemos reflejado, por ejemplo, en Levítico capítulo 26, versículo 12, donde el Señor dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Comencemos viendo el primer pacto, el pacto eterno de Dios. El pacto eterno de Dios. ¿Cuál es el pacto eterno de Dios? Es el que Él adquirió consigo mismo antes de la fundación del mundo, el que el Padre hizo con el Hijo para fijar que Él iba a rescatar a través del sacrificio de Jesús a la humanidad caída, a la humanidad pecadora. Hay muchos textos que nos hablan de este pacto antes de la historia, prehistórico pudiéramos decirlo, antes de que existiese el tiempo. Pero voy a mencionar 3 versículos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, Dios dice, Pablo está escribiendo y dice: quien nos salvó y llamó con propósito santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de que existiese el tiempo, ya el Señor había acordado, según su propósito y conforme a su gracia, salvarnos y llamarnos. En Timoteo capítulo 1, versículo 2, en esta introducción de la carta, Pablo está hablando sobre la esperanza de vida venidera, sobre lo que va a suceder en el futuro. Y Pablo dice: en la esperanza de vida, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Ve ahí dónde está el pacto? ¿Qué hizo Dios? Prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué prometió? La esperanza de vida eterna. Antes de que todo existiese, Dios ya había prometido
que los suyos tendrán vida eterna. Y Juan 17, los primeros 4 versículos, en esta oración sumo sacerdotal que el Señor levanta delante de Dios, Él dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios le había dado a Jesús la potestad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese pacto incluía el envío ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Esto involucra un acuerdo previo. El Padre había acordado con el Hijo salvar a la humanidad caída. Ese es el primer pacto, el pacto eterno de Dios. Ahora comienza a correr el tiempo y llegamos al segundo pacto, el pacto edénico. Diga conmigo, edénico. Edénico viene del Edén, ¿ok? Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios establece el pacto edénico. A nosotros no acostumbramos a verlo como pacto, pero ciertamente hay un pacto acá. Dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué dice? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. El día que comas de este árbol, ¿qué va a suceder? Va a haber una muerte. Esa es una promesa, eso es un pacto que Dios está haciendo. ¿Es un pacto condicional o incondicional? Condicional, porque si Adán no desobedece a Dios, ¿va a morir? No, se va a conservar en la vida y en la perfección. Pero ¿qué hizo nuestro padre Adán? Él desobedeció, entonces el pacto entró en vigor, quebrantó el pacto de Dios y nos dejó sin esperanza a toda la humanidad. Dios entonces establece, después de este pacto edénico, el siguiente pacto que lo encontramos en Génesis 3, que es el pacto adámico. ¿A qué le suena? Adán. El pacto adámico. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: Dios está hablando ahora con la serpiente. Ya ha entregado la maldición al hombre, ha entregado la maldición a la mujer. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, Satanás, entre tu reino y la simiente suya. ¿La simiente de quién? De la mujer, de Eva. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, un golpe mortal contra la serpiente. Y tú le herirás en el calcañar, en la zona del talón, en esa zona de allí. ¿Es una herida mortal un golpe en el calcañar? No, es una herida, pero no va a ser una herida mortal. Dios está de manera incondicional prometiendo acá que Él un día va a enviar al hijo de la mujer que va a vencer a la serpiente, que va a deshacer lo que la serpiente introdujo en el hombre, el pecado, la muerte. El Señor lo va a deshacer, no a través de un pájaro, no a través de un animal, no a través de un ángel. ¿A través de quién? Del hijo de la mujer. Iba a ser un ser humano el Señor. Y firmó este pacto sacrificando animales para vestir a Adán y a Eva. Luego tenemos el cuarto pacto, que es el pacto abrámico.
La tierra, después del pacto de adánico, los hombres comienzan a extenderse sobre la tierra, también la maldad comienza a extenderse sobre la tierra, y dentro de toda la tierra Dios escoge a un solo hombre para a través de él extender la promesa de Dios, para establecer su pacto. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice así: Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 17, el versículo 7 y 8, el Señor dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti por pacto perpetuo, para ser tu Dios. ¿Se acuerda de la esencia de los pactos? Yo seré vuestro Dios, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en el capítulo 22, versículo 18, el Señor le termina diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este es un pacto incondicional que el Señor está haciendo con Abraham. Le está diciendo: Abraham, voy a hacer de ti una gran nación, más numerosa que las estrellas del cielo, más numeroso que la arena del mar. Voy a hacer de ti una gran nación bendita. En segundo lugar, te voy a dar la tierra prometida. Te voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Y en tercer lugar, Abraham, voy a darte a ti, a través de ti va a venir la simiente que será de bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, esta simiente, según Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, esta simiente no se estaba refiriendo en sí mismo al pueblo de Israel, sino ¿a quién? A Cristo, dice Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, hermanos, es la bendición a todas las familias de la tierra. Cristo es la bendición a todas las familias de la tierra, porque es por Él que la justicia de Dios llega a los hombres. Ningún hombre puede ser justificado de sus pecados si no es a través de ¿quién? A través de Cristo. Él nos da el don del Espíritu Santo. Él nos da el don de la vida eterna. Él es la simiente prometida. Pues pasa el tiempo. Abraham tiene un hijo Isaac, Isaac tiene un hijo Jacob, Jacob tiene 12 hijos y estos 12 hijos se multiplican y Jacob y su descendencia entran a la tierra de Egipto. Usted conoce la historia. 400 años después, la tierra de los israelitas en Egipto ya no son una familia, son una nación de millones de personas, pero también son esclavos. Y el Señor entonces los saca con mano poderosa de Egipto, los saca, y eso es lo que se celebra en la Pascua, los judíos, ese salir, y Dios establece en el monte Sinaí el quinto pacto divino, que es el pacto mosaico. Diga conmigo, mosaico. Es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. La palabra pacto y testamento en griego es la misma. Éxodo 19:5, el Señor dice así, escuche la voz del Señor cuando establece su pacto con el pueblo de Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Aquí están de alguna manera ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero había una condición, ¿cuál era? Si ustedes guardan el pacto. Este es un pacto condicional. ¿Estaba sujeto a qué? A la obediencia del pueblo de Israel. En el capítulo 24, versículo 8, dice así: entonces Moisés tomó la sangre, se había sacrificado animales ese día, y se roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. ¿Qué era eso? La sangre del pacto. La sangre del pacto. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Corintios? He aquí, este es el nuevo pacto en mi sangre. Donde haya pacto tiene que haber sangre. Y el Antiguo Testamento se estaba sellando en este momento cuando el pueblo había aceptado obedecer a Dios, seguir a Dios. El pacto que Dios establece con su pueblo no es como el pacto de un conquistador con una tierra conquistada. Usualmente cuando un conquistador ganaba una pelea e invadía una ciudad, él estableció un pacto con esa ciudad. Ustedes me van a hacer tributos, ustedes me van a honrar a mí, yo los voy a cuidar a ustedes. Pero era una relación fría. El pacto que Dios establece con su pueblo no es como el de un conquistador con un conquistado. El pacto que Dios establece con su pueblo se parece más al de un esposo con su esposa, donde los dos se aman, donde los dos se conocen íntimamente, donde se espera de que haya un amor leal, el uno para con el otro. Y mientras que Dios fue perfecto y fue leal al pueblo de Israel, no podemos decir que el pueblo de Israel haya hecho lo mismo. Ellos no fueron leales a nuestro Dios. La característica principal del pacto del Antiguo Testamento es la ley. Básicamente, guardar el pacto, ¿qué significaba? Guardar la ley. Y la ley incluso presentaba todo un sistema de sacrificios. Si tú fallabas, la ley te enseñaba cómo tenías tú que pedir perdón por tus pecados. Pero nos dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4, nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿la ley qué tenía? La sombra de los bienes venideros, o en otras palabras, la ley no era lo definitivo, simplemente señalaba algo que venía más adelante. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. El propósito de Dios nunca fue dejar el Antiguo Testamento, el pacto mosaico, como el pacto definitivo. No, eso simplemente era para establecer dos cosas. Uno, que el hombre es pecador y no puede estar en comunión con Dios por su propia cuenta, porque todos quebrantamos la ley. Y en segundo lugar, que ellos tenían que esperar al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces, el Antiguo Testamento, la ley mosaica, según Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 19, como sistema de purificación ya no sirve para nada. Dice Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿quién? La simiente
¿Quién era la simiente prometida? Cristo. Una vez que viene Cristo, ya no es necesario celebrar nada del Antiguo Testamento, porque todas aquellas celebraciones, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Por eso nosotros no celebramos en sí mismo la Pascua, por eso nosotros no guardamos el sábado como lo hacían los judíos, por eso nosotros comemos los alimentos que ellos consideraban inmundos, porque todas aquellas cosas eran sombras de lo que iba a venir. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Se acuerda para qué sirve la ley, hermano? Gálatas 3:24 nos dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es nuestro ayo. Ahora, Israel fue escogida por gracia, pero la permanencia en el pacto de Dios, ¿de qué dependía? De su obediencia. Está claro, si ellos obedecían van a tener bendición, y si ellos desobedecían van a tener maldición, hasta el punto del repudio. Israel fue muchas veces rebelde, y esto, hermano, quiero aclararlo acá. Desde la primera vez que el pueblo de Israel fue rebelde, ya era merecedor de que Dios lo expulsara y nunca más fuera parte de su pueblo, porque ellos habían violado su pacto. Pero Dios tuvo misericordia. Se acordó de la promesa hecha a Abraham. Se acordó de lo que le había dicho a Abraham. Y en su paciencia, Él los permitió restaurarse y los levantaba, y ellos se volvían rebeldes y Dios los castigaba, y estaban en ese círculo continuo. Hasta que un día la paciencia de Dios llegó a su fin. Y Dios envió por mano de los asirios para Israel y de los babilonios para Judá la aniquilación de Israel y el exilio de Judá. Y Dios había castigado a su pueblo, pero en medio del castigo de Dios, Dios volvió a tener misericordia. Hermano, esta es la grandeza de Dios. Imagínese que Dios nada más te hubiera dado una sola oportunidad en tu vida, y que si la desaprovechabas quedabas fuera para siempre de su presencia. ¿Cuál de nosotros estaría invicto? Dios se acordó en su misericordia que Él había hecho una promesa a Abraham, pero también que había hecho una promesa a David. Y ahora vamos a ver eso. Dios conserva un remanente por la promesa que le había hecho tanto a Abraham como a David. Y así llegamos al sexto pacto. El pacto davídico. ¿De dónde viene davídico? De David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, nos dice así. Dios está hablando con David y le dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo, y si mal hiciere, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como se apartó de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es un pacto incondicional. Dios, ¿qué le estaba prometiendo a David? Dios le está prometiendo a David que a través de él, de uno de sus hijos, va a venir el rey eterno, el rey que va a reinar sobre Israel por toda
toda la eternidad. Un rey que no va a ser como los otros reyes malvados que se van a desviar tras sus propios deseos. Un rey que va a ser perfecto en todo el sentido de la palabra. Y a pesar de que los descendientes de David fueron infieles a Dios muchas veces, porque si de algo nos sirven los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, es para darnos cuenta que la maldad del hombre no está solamente dentro de los plebeyos, dentro del pueblo, sino que la maldad del hombre va desde el mismo corazón del rey. Los reyes de Israel, muchos de ellos fueron malvados, pero a pesar de eso, Dios cumplió su promesa. ¿En quién la cumplió? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Te acuerdas de ese clamor? Ese clamor estaba diciendo esto: Señor, tú eres el Rey eterno, el prometido a David desde hace siglos. Por favor, ven a auxiliarme. Jesús es el Cristo, el Hijo de David prometido. Y así, hermano, entonces entramos al séptimo pacto, el nuevo pacto, el pacto final, el pacto definitivo, el pacto perfecto. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. El Señor dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el antiguo pacto, el pacto mosaico. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, este es el pacto que yo haré. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y escucha lo que viene, ¿se acuerda la esencia del pacto? Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni a ninguno su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, el Señor dice: os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor no iba a circuncidar la carne, iba a circuncidar el corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Este es el nuevo pacto, hermano, el pacto que promete lo que el antiguo pacto no podía hacer. Es el pacto que nos ha prometido y nos ha traído la regeneración. El Antiguo Testamento, hermano, no podía perfeccionar a los hombres, pero el nuevo pacto nos ha hecho perfectos. Y usted dirá: pero pastor, sigo pecando, a veces meto la pata. Y eso es por este tiempo. Tú tienes que luchar con todas tus fuerzas contra el pecado, pero un día el Señor regresará. Y Él no va a dejar inconclusa su obra. La obra que el Señor comenzó, Él la va a terminar. El nuevo pacto trae el perdón completo de pecados. El Antiguo Testamento solamente podía cubrir con la sangre los pecados, pero el nuevo pacto los borra.
porque han sido pagados. El antiguo pacto no servía como pago, porque a final de cuentas era un animal el que le estaba representando al hombre. En el nuevo pacto no es un animal el que nos representa. ¿Quién es? Es Cristo el que ha cargado nuestros pecados. En el nuevo pacto se promete un conocimiento íntimo de Dios, de tal manera que todos los que le conocen a Dios andan conforme a sus estatutos. Ese es el entendimiento. ¿Cómo hago yo para saber si soy cristiano o no? ¿Obedeces a Dios o no? Si no le obedeces, por más que tú digas, no conoces, no estás en el pacto de Dios. Y el nuevo pacto ofrece la seguridad de que este pacto no va a ser quebrantado. No es como el antiguo pacto que el Señor dijo, ustedes deben hacer tal y tal y tal cosa para conservarse en el pacto. No, en este nuevo pacto, observa lo que dice acá. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién está haciendo la obra? Es Dios. Obviamente esto no nos libra de la responsabilidad humana que nosotros tenemos de obedecerle a Dios. Pero el querer y el hacer vienen ¿de quién? De Dios sobre nosotros. El nuevo pacto cumple las promesas redentoras. ¿Se acuerda del pacto entre Jesús y el Padre? Rescatar al hombre caído. El nuevo pacto es el cumplimiento de esa promesa que el Señor hizo. Él prometió rescatar a los hombres caídos. Él prometió librarlos de la maldición de la ley y lo ha hecho. Nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no miente. Y es este nuevo pacto el que nosotros anunciamos, el que nosotros recordamos cuando tomamos la cena del Señor. Porque el pan y el vino son recordatorios del precio que se tuvo que pagar para firmar ese pacto. Para que ese pacto entrara en vigor, no se sacrificó un buey, no se sacrificó un cordero. Se sacrificó al Hijo de Dios clavándolo en una cruz. La muerte sustitutoria, el sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo es el que se anuncia en el pan y en el vino. Por eso, hermanos, entonces en la cruz se termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. En la cruz se termina el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto. Hoy la iglesia está debajo de ¿cuál de los dos pactos? Del nuevo. El cumplimiento de todo el pacto es Cristo. En Cristo se cumplen las promesas y los propósitos de Dios. Cristo es, hermano, el redentor eterno del pacto eterno. Él es la vida del hombre en el pacto edénico. Él es el hijo de la mujer en el pacto adámico. Él es la simiente prometida en el pacto abrámico. Él es el cumplimiento perfecto de la ley en el pacto mosaico. Él es el rey eterno del pacto davídico. Él es el nuevo pacto. Y Él es el que va a cumplir todas las promesas, hermano, que se anunciaron en el Antiguo Testamento, las va a cumplir en el Nuevo Israel. ¿Sabe cuál es el Nuevo Israel? No es la nación que está a muchos kilómetros de acá. ¿Sabe quién es el Nuevo Israel? La iglesia de Cristo. Tú y yo somos el Nuevo Israel y el Señor va a cumplir todas sus promesas, aun las que están pendientes. Por eso es que la cena del Señor la tenemos que celebrar ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta que veamos la consumación de todas sus promesas cumplidas, hasta que Él venga. Hermano, todavía no está hecho todo. Yo sé que hoy estás luchando, vivimos en un mundo donde parece que la maldad es la que reina, vivimos en un mundo donde hay demasiada injusticia, empezando en nuestro propio corazón, empezando en nosotros mismos, y nosotros clamamos y decimos, ¿quién nos puede librar de este cuerpo de esclavitud? El Señor. El Señor lo ha hecho. Ya estás en una posición de salvo si estás en Cristo Jesús. Y todavía falta la consumación.
cuando Él regrese y nos libere de este cuerpo que sigue vendido al pecado. Pero nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Viviremos para siempre con Él. Así que veamos, hermano, en tercer lugar, y mucho más rápido, la importancia del pacto. ¿Por qué el pacto de Dios es importante? ¿Cuál era la esencia del pacto? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. A través de los pactos de Dios vemos el desarrollo del plan de Dios para salvar a los hombres para la gloria suya, para la honra de su nombre. Vemos cómo el Padre y el Hijo escogieron salvar a la iglesia antes de que el mundo fuese creado. Cómo en los primeros dos pactos Dios iba a redimir a los hombres a través del hijo de una mujer. Cómo a través del pacto con Abraham se dijo que iba a ser a través de un hijo de Abraham. Cómo a través del pacto de Moisés el Señor hizo a su pueblo, del cual iba a venir el Salvador, y mostró la incapacidad humana por respetar la ley de Dios. Vimos en el pacto de David cómo Él es ese rey eterno y prometido. Y finalmente vimos en el pacto de Dios cómo esa promesa se cumplió. La importancia, hermanos, del nuevo pacto y de los pactos de Dios es que Dios cumple lo que promete. Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Los pactos de Dios son los que llevan a los hombres caídos a una relación íntima con Dios. Hermano, la cena del Señor que vamos a tomar en este día es ese recordatorio. Es ese recordatorio que nosotros ya vivimos en el último y mejor pacto. Hermano, no coma cuentos. Si alguien le dice que Dios quiere hacer un pacto con usted y le pide dinero, eso es puro cuento. Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Dios ya te bendijo con todo. Aún los problemas son bendición de Dios, porque perfeccionan la fe, nos hacen madurar, nos hacen crecer. Todo ayuda para bien para los que aman a Cristo. Así que no andes regalando tu dinero a gente que está torciendo la Biblia, hermano. Tú siéntete bendecido. Ya estás, si estás en Cristo Jesús, ya estás en el mejor pacto, el pacto definitivo, el último pacto. Después de esto, hermano, no necesitamos pacto alguno, porque no hay mejor pacto que este. Nuestra salvación ya se consumó y la gloria de Dios se ha manifestado abiertamente a todos los hombres. Estamos en el mejor pacto. Pero decir que estamos en el mejor pacto también involucra algo que nosotros debemos hacer. Si el pacto del Señor es que Él te libró de tu naturaleza caída, te libró del pecado que te esclavizaba, te libró de la ira que venía sobre ti, te libró de la condenación eterna desde el punto de vista negativo, y desde el punto de vista positivo, el Señor te ha puesto ropas nuevas, el Señor te ha adoptado como su hijo, el Señor te ha dado una tierra eterna en su reino. El Señor ha establecido la paz entre tú y Él. Eso no debería nosotros llevarnos a sentirnos agradecidos y contentos, hermano. Eso no debería arrancar de nosotros hoy, por ejemplo, que recordamos especialmente su resurrección, la alegría de haber sido librado de la maldición eterna y haber sido traídos al reino de su Hijo. ¿No debería provocar en nosotros alabanza, adoración, exaltación, en lugar de estarnos quejando como tanto nos quejamos? ¿No debería estar en nosotros, hermano, el gozo de la salvación del Señor? ¿Cuántos se sienten gozosos por eso? Hermano,
el Señor nos ha bendecido. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Agradecimiento, gratitud, exaltación, alabanza, fruto de labios que proclamen su nombre, que vienen de un corazón verdaderamente rendido. Cuando tú adoras a Dios, verdaderamente lo estás haciendo con el corazón lleno de alegría y lleno de alabanza por lo que Él ha hecho, o se ha enfriado tu corazón frente a la obra de Dios. O se ha enfriado tu corazón, del cual ya las palabras son repetitivas, son secas, no tienen sentido alguno. No, hermano, eso no es lo que el Señor quiere. Hoy es necesario que rompas ese hielo de tu corazón, que te recuerdes a ti mismo las maravillas que el Señor ha hecho por ti, para que hoy tengas una alabanza a Dios fresca, auténtica, verdadera. En segundo lugar, hermanos, si la esencia del pacto es, Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo, ¿no involucra eso entonces obediencia a Dios? ¿No involucra acaso eso, hermano, que el cristiano deja de vivir su vida por su propia cuenta, deja de hacer lo que a él le parece para someter su voluntad a Dios? Pero, hermanos, siendo sinceros, nos falta mucho en cuanto al sometimiento a Dios. Siendo sinceros, muchas veces lo que buscamos es hacer nuestra propia voluntad y que Dios se amolde a nuestra voluntad. Pero si hoy estamos celebrando la cena del Señor, hoy que sea un día, hermano, para que nosotros humillemos nuestro corazón y le digamos: Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo y tu pueblo te va a obedecer en todo lo que tú digas. Yo me humillo delante de ti. Y hermano, eso no lo puedes hacer también si descuidas tu vida de oración y tu vida de lectura de la palabra. Porque ¿cómo vas a saber lo que quiere Dios si desconoces, si no lees las Escrituras? Y en tercer lugar, el pacto de Dios involucra un llamado de Dios. Hoy, si tú te encuentras perdido, hoy si tú encuentras que estás lejos del pacto de Dios, que no estás viviendo conforme a los mandamientos de Dios, que no has rendido tu corazón a Dios, pero te das cuenta del gran error que estás cometiendo y vienes y te humillas delante de Dios, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Te va a perdonar de todos tus pecados, te va a limpiar de todas tus maldades, va a poner un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro de ti. Así que ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Si tu corazón se ha endurecido y llevas años rechazando al Señor, poniendo máscaras de bondad para calmar tu autoestima y calmar tu conciencia, pero hoy te das cuenta del fracaso que eso involucra, ven a Cristo, pídele perdón a Él y el Señor te va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que le ames y le sigas y le sirvas de todo tu corazón.